con la participación de la doctora Ana Julieta Argüelles Daraviña, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con su ponencia Convencionalidad y Prevalencia de la Libertad. La doctora Argüelles es abogada egresada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional de la misma universidad, magíster en Derecho Programa en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, juez de carrera, magistrada de la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Pasto y Bogotá, actualmente magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, coautora del texto La Última Copa, el homicidio por accidente de tránsito de conductor bajo efecto del alcohol y sustancias psicoactivas, docente universitaria en la Cátedra de Derecho Procesal en especialización de Derecho Penal, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Bobuga, integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Universidad Libre de Cali. Doctora Argüelles, bienvenida, es suyo su escenario. Muchas gracias, doctora Ángela. Bien, buenos días a todos y todas, señores jueces, señoras juezas, señores abogados, señoras abogadas, visitantes del exterior que nos honran con su presencia, los compañeros de la Sala Penal, los compañeros jueces del Distrito Judicial de Cali, los compañeros jueces del Distrito Judicial de Buga que vinieron a acompañarnos, los señores fiscales de ese distrito igualmente. Un abrazo a todos, queridos amigos. Nos conocemos de hace muchos lustros. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y muy honrada de poder dirigir a ustedes estos pensamientos que seguramente van a parecer un poquito desilvanados después de tan magistral intervención del doctor Perdomo. Pero haremos lo que se puede. Bien, la propuesta que traemos para reflexionar en estas jornadas que precisamente tienen ese enfoque de la convencionalidad, también de la legalidad y la constitucionalidad, es que reflexionemos un poquito sobre la convencionalidad en tanto control de convencionalidad y la afirmación de la libertad como principio rector del sistema penal acusatorio colombiano en particular. Quiero que de todas maneras, primeramente, nos detengamos sobre el concepto de una manera bastante general del control de convencionalidad. Recordemos pues que este es una construcción, que ha consolidado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que gira en torno al deber de adoptar disposiciones de derecho interno desde cuya comprensión se concibe el concepto y la actividad del control de convencionalidad, entendido pues como la obligación que tienen los jueces de cada uno de los estados partes de efectuar no solo control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus decisiones corrientes las normas contenidas en la Convención Americana. Es entonces una construcción de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo recordaba el doctor Leosmar en su intervención el día de ayer, como además la Corte Interamericana habla de un control difuso y un control central que hace la propia Corte Interamericana y cómo el control difuso se deriva precisamente a los derechos internos de cada país miembro o mejor, que ha asignado la Convención Americana de Derechos Humanos. Veo si me está obedeciendo. Entonces recordemos que en el año 2006, desde allá pues la Corte viene diciéndolo en este sentido, que cuando un Estado ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella, que lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado, anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objetivo y fin. En otras palabras, se dirigía específicamente al Poder Judicial
que debe ejercer no solo un control de constitucionalidad, es decir, el control de constitucionalidad interno, sino también un control de convencionalidad a partir de los contenidos fundamentales de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. También decía la Corte y dice que no se trata tampoco de a ultranza hacerlo, pero sí es un deber que se debe ejercer de manera oficiosa, es decir, también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Toda vez que un juez del Estado parte reconozca que hay una norma interna que pugna con la Convención Americana de Derechos Humanos, debe darle prelación a la Convención y no a esa norma que obstaculiza su materialización. Así pues, también continuaba diciendo en el mismo caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 2006, en los apartes o párrafos 124 y 128, que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicarla, pero que siempre que no riña con la Convención Americana de Derechos Humanos para los Estados partes. Aquí citamos pues el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, en los párrafos ya mencionados y leídos en gran parte. Bien, el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Eso pues para ir aterrizando a nuestro país y cómo es y por dónde es que el control de convencionalidad tiene su ingreso y su vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno. El control de convencionalidad en el caso colombiano tiene un fundamento jurídico en la Constitución Política, a través del bloque de constitucionalidad, recordemos artículo 93. En segundo lugar, en el propio derecho internacional, incluyendo la Convención de Viena de 1969, en la regla internacional de pacta sunt servanda, los pactos son para ser cumplidos, y la obligación de los estados pactantes de honrar sus compromisos internacionales sin posibilidad de invocar disposiciones de su derecho interno, cuyo objetivo primordial se resume en la protección de garantías fundamentales que no pueden ser limitadas en los estados de excepción. Eso pues la definición que recordamos trae claramente la Carta Política en su artículo 93, que me voy a permitir leer en su integridad. Debe ser necesariamente interpretado, dice la Corte Constitucional, en relación con el artículo 214.2 y videm, que prohíbe la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales durante los estados de excepción. En este orden de ideas, los derechos humanos para los fines y propósitos del artículo constitucional en estudio son aquellos rigurosamente esenciales para el individuo. Valga citar, a título de ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser esclavizado, torturado, desterrado, desaparecido forzosamente y el derecho, resalto, a la libertad personal. Aquí vamos pues encontrando el nexo del título de mi intervención el día de hoy, de mi invitación mejor del día de hoy, entre la convencionalidad y la afirmación de la libertad. Entonces, ¿cuál es el ámbito del control de convencionalidad? Ya evolucionado, por decirlo de alguna manera, es que la compatibilidad de las normas internas y las decisiones judiciales con la Convención Americana se debe garantizar, la jurisprudencia interamericana y demás instrumentos internacionales de los cuales el Estado sea parte deben ser vigentes dentro del Estado. La obligación de toda autoridad, esto es lo que menciono que evoluciona, porque en principio el control de convencionalidad fue dirigido a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los jueces, pero la Corte Interamericana ha ido avanzando a hacer esto también vinculante para todas las autoridades en el rango de sus competencias. La carga de efectuarlo de forma automática o ex oficio, es decir, no se necesita la petición, la solicitud, la invocación de nadie de la convención para que el funcionario la haga vigente, y suspensión o inaplicación de aquellas disposiciones contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es lo que pasa, mutatis mutandi, cuando dejamos de aplicar una norma inconstitucional por vía de la excepción de inconstitucionalidad. Pues a esto pues a lo que llama
la reflexión sobre la extensión de la obligación de aplicar los instrumentos internacionales ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando pues que las interpretaciones que de ellos se realizan los tribunales a todas las autoridades, tienden a todas las autoridades públicas y no solo las relacionadas con la administración de justicia. Ello producto del cambio en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana en el caso Hellman versus Uruguay de 2011, párrafo 239. Esa disposición fue reiterada en la sentencia de 28 de agosto de 2014 dentro del caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, en la que se insistió que todas las autoridades y órganos de un Estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Citamos pues Hellman versus Uruguay 2011. Qué importante entonces en este momento y aquí en este punto llamar a la reflexión a todos y cada uno de nosotros en el ámbito interno y aquí presentes en estas jornadas de derecho penal, penalistas, pues casi todos nosotros o todos, sobre qué tan obligatorio entonces resultaría la aplicación del bloque de constitucionalidad, qué tan obligatorio resulta al nivel del derecho ordinario de nuestro derecho penal y remitirnos entonces a la lectura necesaria y obligada de el Código Penal en su artículo 2, cuando dice literalmente: las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentran consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Estamos hablando del Código Penal. Esta misma normatividad, en su artículo 13, nos refiere o nos resalta la vinculatoriedad de las normas rectoras. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal, prevalecen sobre las demás e informan su interpretación. Y acabamos de leer que el artículo 2 es precisamente una de las normas rectoras. Siguiendo con la consulta normativa, refirámonos a una norma que todavía rige para nosotros, la Ley 600 de 2000, en la cual igualmente se regula en el artículo 2. Integración. En los procesos penales se aplicarán las normas que en materia de garantías se hayan consignadas en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano. Aquí pues otra de los rigores o de la claridad normativa respecto a la obligatoriedad de estas normas rectoras, igualmente se recaba en el artículo 24, que fue denominado por la Ley 600 prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código, serán utilizadas como fundamento de interpretación. Y nuestro actual Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, sin ambajes, nos reitera lo mismo. Artículo 3, prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. El artículo 3 es claramente un principio rector de la Ley 906 de 2004 y ella en el artículo 26 nos marca qué tan vinculantes o obligatorios resultan ser los principios rectores, literalmente indicando prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Así las cosas, esto para llamar la atención de lo que quizás es el centro o médula de esta disertación el día de hoy y lo que quiero que les quede particularmente a los señores jueces y señoras juezas, a los señores magistrados, ¿por qué no? A mis colegas, especialmente a ellos y porque, por supuesto, también a los señores fiscales en torno al norte de aplicación del control de convencionalidad.
Y como no podemos hacernos simplemente los que no conocemos la vinculatoriedad de estos tratados internacionales de derechos humanos, porque está claramente establecido en el ordenamiento procesal y sustantivo interno que tanto nos obligan y nos vinculan definitivamente de manera bastante rígida. Bien, creo que me devolví. Es que bueno, vamos a tratar aquí de hablar un poquito del plazo razonable, porque creo sinceramente que se vincula necesariamente con la afirmación de la libertad hablar del plazo razonable de juzgamiento. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que en Colombia ha suscrito y que establecen el concepto del plazo razonable? Tenemos entonces el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9º, numeral 3º, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7º, numeral 5º, y ambos definiendo pues en sentido casi idéntico que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia. Estos instrumentos, claramente, ya lo venimos diciendo, lo reitero, forman parte de nuestro ordenamiento interno por vía del bloque de constitucionalidad. Bien, entonces ahora veamos qué tanto Colombia se ha acercado a cumplir con los pactos, los pactos que acabamos de mencionar y particularmente en cuanto hace al plazo razonable de juzgamiento de las personas privadas de la libertad. Recordamos o celebramos, por ejemplo, el acto legislativo número 3 de 2002, con el cual acogimos el sistema de juzgamiento penal acusatorio, que fue desarrollado luego por la ley 906 de 2004. Y digo que lo celebramos porque por lo menos la intención ha sido buena, en el sentido de acelerar o hacer procesos mucho más céleres, digamos, prácticos, que procuren llegar al resultado, a la definición del asunto de una manera más rápida. Al menos esa fue la concepción que se tuvo del sistema acusatorio cuando se asumió así, cuando se asumió la realidad, cuando se optó por la división de juzgamiento y acusación, como ayer magistralmente nos recordaba y nos resaltaba el profesor Raimundo Tello. Entonces, claramente, en la ley 906 de 2004, en desarrollo pues del acto legislativo, lo que pretendió, o con lo que pretendió el legislador con ello, y particularmente también desde el Ejecutivo con su impulso, era que se pudieran descongestionar un poco los despachos judiciales, pero que también se pudiera llegar más prontamente a una resolución y, por supuesto, evitar más condenas de las muchas que tuvo Colombia antes del advenimiento del sistema acusatorio, precisamente por violación al plazo razonable de juzgamiento, que en las anteriores legislaciones pues era algo muchísimo más frecuente. No ha dejado de pasar, pero por lo menos es menos frecuente. Ya vamos a ver el desarrollo legislativo. En esta reforma pues se eliminó la potestad de privar preventivamente de la libertad que tenía la Fiscalía como ente investigador, pues al separar las funciones, se deja esa función solamente en el juez de control de garantías, quien además debe verificar para la aplicación de la medida preventiva de privación de la libertad la concurrencia de 3 riesgos, conforme también a la convención: obstaculización de la justicia, obstrucción a la justicia, fuga o riesgo de reiteración. Porque acá en Colombia pues también hemos desarrollado un poco como peligro para la sociedad o para la víctima. El artículo 317 de la ley 906 de 2004 fija plazos en los que debía adelantarse la actuación, so pena de liberarse al detenido y afrontar su juzgamiento sin restricciones. Esto es desarrollo pues del principio de plazo razonable de juzgamiento. Toda persona debe ser juzgada en plazo razonable, so pena de ser liberada. Y es precisamente cuando entonces se regulan las causales de libertad en el artículo 317, que inicialmente fueron solo 5. Recordemos pues, esta historia es importante y yo sobre todo quiero resaltar que la exposición gira en torno a eso, porque muestra cómo, en efecto, el Estado ha hecho esfuerzos
por atenerse o por ponerse a tono mejor con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esfuerzos. Ya veremos qué tan fructíferos y qué espacios quedan todavía para hacer vigente la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que no se logra del todo por el legislador. Y entonces, las que, digamos, resaltamos, obviamente están las tres primeras que se mantienen en todas las legislaciones: el cumplimiento de la pena tasada, la preclusión o la absolución, la aplicación del principio de oportunidad y el producto como producto de preacuerdo acordado por el juez de conocimiento, que es cuando pues se incluye la libertad como uno de las ganancias del procesado sometido. Y cuando estas dos son las que se van a mover mucho, vamos a comenzar a observar eso. El primer plazo razonable que se estableció fue cuando pasaran 60 días desde la formulación de imputación sin que se presentara la acusación o solicitara la preclusión, es decir, Fiscalía imputó persona privada de la libertad, 60 días, ¿va a acusar o lo va a liberar con una preclusión? Y el segundo término era de 60 días contados desde la formulación de la acusación y sin que se hubiera dado inicio a la audiencia del juicio oral. Allí ya vamos a ver cómo esa expresión formulación de la acusación tuvo bastantes dificultades y todo en gran parte por no tener en claro o no tener como norte, digo yo, como una estrella polar, me figuraba diciéndoles esto en esta conferencia, la Convención Americana de Derechos Humanos, el plazo razonable. Es decir, hay una luz, decía mi padre con sus dichos de comerciante y campesino, la luz que va adelante es la que más alumbra. Bien, la que va adelante es la Convención Americana de Derechos Humanos y no está hablando de un plazo razonable, nos da luces, nos indica por dónde es el camino, sigámosla cuando tengamos necesidad de ello. Bien, pero esta norma fue reformada no mucho después. La ley 1142 de 2007 vino a modificar precisamente esas dos, la causal quinta primero, incrementó el plazo de 60 a 90 días para iniciar el juicio. ¿Por qué? Porque allí se percibió ya, llevábamos apenas 3 años de vigencia, no, 2, en algunos ni siquiera había entrado a regir todavía el sistema acusatorio y ya nos dimos cuenta que no nos estaba alcanzando el tiempo para el juicio y esta persona se nos iba. Esa es una de las cosas que yo desde mi personal óptica y asunción del derecho penal invito a todos a abandonar. Es por qué razón estamos siempre como pensando que no se vaya el preso. Si lo que hay que pensar es, démosle un juicio célere a esta persona. O sea, la orientación es darle un juicio célere, es un derecho el que tiene. Hagámoselo patente, hagámoselo real, materialicémoselo. Pero no, hay cuidado que es que se me va el preso. Entonces presento la acusación de cualquier manera porque se me va el preso. Pero es que, ¿cómo así que se le va el preso? ¿Tiene con qué acusar? No, pero se me va. Entonces, mientras se me va, yo acuso. Esa no es la forma de pensar desde el bloque de constitucionalidad, desde los derechos humanos y desde la prevalencia de la libertad. Es decir, si no se tiene con qué, no se siga adelante. Esa persona está individualizada, está identificada. Por lo menos déle el espacio de afrontar el proceso en libertad. Pero bueno, entonces se incrementó ese plazo de 60 a 90 días en el juicio oral y que el término se contabilizaría desde la presentación del escrito de acusación. La ley 1142 de 2007 alcanzó a ver eso con claridad, pero después ya vamos a ver, vino otra reforma que se devolvió. Además, adicionó un parágrafo ya estipulando la posibilidad de restablecer los términos cuando se improbara el allanamiento preacuerdo o por el principio de oportunidad, pues cuando se suspende a prueba, recordemos. Entonces se suspendía a prueba, pero resultó que no se aplicó principio de oportunidad, entonces se restablecían esos términos para efectos de causales de libertad. Es decir, que eso no contaba dentro del plazo razonable y que además de eso no se hubiera podido iniciar por una causa justificada la audiencia del juicio oral, con lo que quería decir pues que cuando no era atribuible al Estado o a los juzgadores, ese término que se superaba no contaba para efectos de la libertad. Pero vino la ley 1453 de 2011, que introdujo varias modificaciones al proceso penal, recordemos, pero particularmente incrementó otra vez el plazo para dar inicio a la audiencia del juicio oral desde la audiencia de formulación de acusación. Y pasó de 90 a 120 días. Ya íbamos viendo que cada vez nos era más difícil cumplir con ese plazo que nos habíamos dado y entonces, ¿por qué? Porque las instituciones todavía no dan eso, aparte de que nuestro sistema acusatorio, y para entonces ya tenía una de sus más grandes talanqueras con la prohibición pues de rebajas para
procesados por delitos sexuales contra menor, los delitos de extorsión, secuestro y demás. Entonces, el legislador, por un lado, está tratando de impulsar un sistema que permita la terminación negociada de los asuntos, que lo haga más célere, y por el otro lado le pone palos en la rueda al desarrollo del sistema por una política criminal que en la mayoría de los casos pues ha sido un tanto errática o por lo menos difícil de leer. Uno podría decir que sí tiene un sentido, pero no se ve como muy claramente. Bien, la instrumentalización pues del derecho penal que ya todos conocemos muy bien. Y esta norma también incrementó de 60 a 90 días el tiempo para radicar el escrito de acusación. O sea, también amplió el espacio de la investigación para presentar ya sea acusación, solicitud de preclusión, después de formular la imputación, y esto cuando se presentara un concurso de delitos o se tratara de 3 o más los imputados. Dispuso también en el parágrafo segundo que se duplicarían los términos, ojo con esto que esto es algo que vamos a volver a mirar en un ratico, se duplicarán los términos de las causales 4 y 5 cuando se trate de procesos ante los juzgados penales de circuito especializado, lo que luego también incluyó con la ley 1474 de 2011 a los procesos de delitos contra la administración pública o contra el patrimonio económico que recayeran sobre bienes del Estado. Lo que se dice pues usualmente es los delitos de corrupción. El numeral cuarto del artículo 317 que venimos mencionando tanto, a propósito de esta reforma, pues que como les decía se devolvió, una entendió que era escrito y la otra se devolvió a decir formulación de acusación, pues generó un gran debate en torno a qué entendíamos por formulación de la acusación, que finalmente se resolvió por la Corte Constitucional en la C390 de 2014, cuando dijo, no, se entiende, aquí hay 2 interpretaciones posibles y fíjense que aquí pues hace una interpretación de afirmación de la libertad, ¿no? Dice, cuando pudiendo entenderse que los términos empiezan a contarse desde uno de los 2 extremos que conforman la acusación, el mejor remedio para conjurar dicha situación resulta entender que cuando se hace referencia a la formulación de la acusación se trata del primer acto procesal de dicho acto complejo, esto es la presentación del escrito de acusación. Aquí me detengo un poquito sobre la visión que nos presentó el doctor Perdomo, por supuesto, de todo, pues, creo por todo celebrado, y me llamó la atención porque el énfasis mayor es sobre la investigación de contexto, o es sobre eso. Pero claramente, como todavía no hemos llegado a ello, lo que se encuentra uno es con unas investigaciones que precisamente por falta de contexto se quedan cojas, no terminan de demostrar lo que tenían que demostrar y terminan pues también lesionando el derecho a la libertad de las personas. Y me miraba un poco a mí misma en ese sentido, ¿no? Como la visión del investigador, del persecutor, por decirlo de alguna manera, es uno, y como la visión de los jueces, pues, generalmente es otra, y como nosotros tenemos además sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de ser vigente las garantías de los ciudadanos. Esto pues haciendo alusión a la interpretación que hizo la Corte Constitucional de esa norma. Bien, hasta el 2015 inclusive subsistió un vacío. Oigan, rememoremos esto porque también viene a colación sobre mi invitación a la aplicación difusa del control de convencionalidad. En la regulación respecto de la razonabilidad de la privación de la libertad una vez iniciado el juicio oral. No había. Todos están muy jóvenes, pero los pocos que estaban ya en esa época, recordemos que no había regulación de un plazo razonable después de iniciado el juicio. Es decir, una causal de libertad después de iniciado el juicio no la teníamos. ¿Cuánto tiempo se contaba? Ni idea. Bueno, ese fue un espacio para aplicación del control de convencionalidad difuso. Y quiero contarles la experiencia que particularmente tuvimos en Palmira porque se hizo. Se aplicó directamente la Convención Americana de Derechos Humanos considerando que ya se había vulnerado el plazo razonable de una persona que estaba siendo juzgada en un juzgado especializado. Habían iniciado juicios, si mi memoria no me falla, digamos que por ahí en 2007 tal vez,
y estábamos en 2009 y el señor todavía no sabía cómo terminaba su juicio. Y no solo eso, sino que a la Fiscalía se le habían decretado más o menos unos 50 o 60 testigos, pero además, a esa altura de desarrollo del juicio de 2 años, ya había escuchado afortunadamente 2 testigos de la Fiscalía. Entonces, cuando se presentó la defensa a solicitar la libertad, obviamente un poquito barruntando, diciendo, pero es que ¿hasta cuándo va a esperar el señor? Pues, ¿va a cumplir la pena o cómo es el asunto? Pues lo que se hizo ahí, en una aplicación ex oficio de la Convención Americana de Derechos Humanos, un control de convencionalidad, el plazo no era razonable para el juzgamiento. En 2 años, 2 testigos, 1 testigo por año, y si estábamos hablando de 60 testigos, le faltaban 58 testigos, ¿a dónde iba a terminar ese juicio? Entonces era muy fácil prever que ya se había vulnerado el derecho al juzgamiento en un plazo razonable y se dio aplicación al control de convencionalidad por parte del juzgado que entonces se tenía a cargo. La ley 1760 de 2015 adicionó la 6ª causal, aquí viene la 6ª causal, y estableció que desde el momento de la iniciación del juicio hasta anunciada la lectura del fallo equivalente no podrán transcurrir más de 150 días. Ya, por lo menos tenemos un plazo cierto de privación de la libertad después de iniciado el juicio. La ley 1786 de 2016, recordemos, pues postergó la vigencia de esta norma hasta el 1 de julio de 2017 para evitar básicamente que estas personas pues pudieran recuperar su libertad por esta razón, ¿no? Es decir, los procesos que tuvieran a 3 o más personas sujetas a medidas de aseguramiento vigente, o cuando se tratara de juzgamiento de actos de corrupción o por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Ahí se ve pues como una, ahí sí sostenida política criminal. De esta forma, el plazo razonable de juzgamiento de persona privada de la libertad, hoy en día, según lo reglado en la ley, se encuentra temperada a la Convención Americana de Derechos Humanos realmente, porque se trata de un plazo de juzgamiento pues, ordinario de 1 año, o menos de 1 año, sumando para la persona privada de la libertad claramente, ¿no? Y además, a través de la ley 1760 de 2015 se adicionó, recordemos esta norma que es también muy cara pues, a las garantías, el artículo 307 de la misma obra, que consagró como vigencia máxima de la medida de aseguramiento el término de 1 año. Lapso que puede prorrogarse, dice la norma, por el mismo periodo cuando se trate de procesos de conocimiento de los jueces penales de circuito especializado o cuando tenga 3 o más acusados con medida de aseguramiento privativa de la libertad, se refiere a delitos contra la corrupción de la ley 1474 o contra la libertad, integridad y formación sexuales. Esa es la famosa prórroga que conocemos, pues debe tramitar la Fiscalía, preferiblemente solicitarlo antes del vencimiento de esa vigencia de 1 año y puede ser prorrogable hasta por otro año más. Si no se solicita la prórroga, se puede solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad. Recordamos entonces que la ley 1786 supeditó la vigencia a partir del 1 de julio de 2017 de esa causal. La sentencia de constitucionalidad que examinó esta norma a raíz de una demanda, esta también es algo que quiero que la tengan muy presente. El año pasado, los que estuvieron aquí recordarán que hablábamos de otro tema diferente y era el juez de conocimiento y la decisión sobre libertad, que digamos, delimitamos al momento en que se emite el sentido del fallo. Aquí vamos a encontrar una pequeña relación. La CD 221 fue la que declaró ajustada a derecho esa norma, pues dice que, bueno, esta sentencia de constitucionalidad también se detiene sobre el bloque de constitucionalidad y la íntima relación de ese término con el derecho a un juzgamiento durante el plazo razonable, que es lo que estamos resaltando en esta conversación. So pena de su liberación, y también sostuvo, oigan esto, que tal intervalo se extendía desde la privación de la libertad hasta la sentencia de segunda instancia, que eso era lo que cuestionaban los demandantes. Oiga, aquí se les quedó por fuera el plazo razonable entre el momento en que se emite el fallo o el sentido del fallo y el momento en que se profiere la sentencia de segunda instancia, porque pues si bien es cierto, existe un término establecido en la ley, pues ese no es, digamos, camisa de fuerza y tampoco constituye una causal de libertad.
Entonces, eso es lo que se reclamó a través de la demanda de inconstitucionalidad, pero la Corte dijo, no, ustedes están entendiendo mal. Eso ahí claramente cobija hasta la sentencia de segunda instancia, no hay ningún problema, porque es en la sentencia de segunda instancia que queda firme y desvirtuada pues la presunción de inocencia. Postura pues que ustedes recordarán de alguna manera hemos compartido. Sin embargo, no lo comparte así la Sala de Casación Penal, nuestro órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, pues recordemos la sentencia radicado 49734 del 24 de julio de 2017, prácticamente le llamó la atención a la Corte Constitucional sobre el mal entendimiento que había tenido del valor de la sentencia de primera instancia, para decir un momentico, cuando hay una sentencia de primera instancia, pues ya tenemos un avance sobre ya, digamos, haber desvirtuado la presunción de inocencia, tenemos una presunción de acierto y legalidad. Usted no me puede decir que una medida de aseguramiento va hasta la segunda instancia, la medida de aseguramiento va hasta el sentido del fallo y acaso hasta la sentencia de primera instancia, pero no más. Entonces, aquí encontramos, pues, esta magno encuentro de cortes y de precedentes, porque tenemos una Corte Constitucional con un precedente diciéndonos tranquilos que eso va hasta la segunda instancia, y tenemos a la Corte Suprema de Justicia, al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, diciéndonos no, eso va solamente hasta el sentido del fallo, acaso hasta la sentencia de primera instancia. ¿Qué le pasaría a un juez de control de garantías si llega un procesado a solicitarle libertad por… doctora Socorro, el tiempo corre, tenías razón. Bien, viene a solicitarle libertad porque hace 4 años que tiene su sentencia en el tribunal y no le han resuelto su segunda instancia. ¿Qué haría un juez de control de garantías? Que además pregunta, pues entre sus curiosidades, ¿en qué turno está el proceso del señor? Y le contestan, turno 35. ¿Qué haría un juez de control de garantías? ¿Qué debe hacer un juez de control de garantías? Bien, no existe aún hoy una postura que armonice los dos parámetros de decisión, siendo discrecional del intérprete tomar a conveniencia cualquiera de los caminos planteados, máxime cuando se ha determinado la fuerza vinculante del precedente tanto de la jurisprudencia constitucional como de la jurisdicción ordinaria. Para quienes hablan, subyace allí un vacío y necesariamente el tema es el caso concreto. Entonces, el juez de control de garantías que tiene el caso concreto debe examinar esto a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y hacer un control de convencionalidad difuso si el caso lo amerita. No es que per se, ¿no? El ejemplo que puse, ya eso es así. No, necesariamente hay que ver el caso. Cuánta dilación se propuso, cuánto fue que se demoró el proceso, en fin. Comportamiento, recuerden que es uno de los parámetros que se deben tener para el plazo razonable, complejidad del asunto, comportamiento de la parte. Pero hacerlo, hacer el ejercicio, no dejarlo de lado, es que nos lo imponen, la Constitución nos lo imponen las normas rectoras de cada uno de nuestros códigos, tanto sustantivo como adjetivo. Bien, ahora hablemos, aquí ya me tocó acelerar, qué pesar, justo cuando se ponía todo más emocionante. Los GAOs y los GDOs. Porque estamos hablando de que ya tenemos unos plazos razonables de juzgamiento, esta vaina está como interesante, Colombia va poniéndose a tono, ya no nos cuesta tanto trabajo el tema, vamos haciéndonos cada vez más respetuosos de los derechos humanos, pero entonces tenemos la Ley 1908 de 2018, que esta norma pues crea y modifica tipos penales, agrava algunas conductas ya previstas, permite acusaciones colectivas y fija plazos distintos de juzgamiento para adelantar el proceso penal cuando se trate de grupos delictivos organizados, GDOs, grupos armados organizados. Definición en el contexto del Código Penal colombiano, que, es decir, cuando se modifica, ¿no? Y se define qué es un GDO y qué es un grupo armado organizado GAO, la norma se remite a la Convención de Palermo, artículo 2. Entonces, cuando uno va a la Convención de Palermo, artículo 2, las conductas graves para la Convención de Palermo son aquellas que tengan pena máxima prevista en la ley de 4 años o más.
Hágame el favor en Colombia. Ese no es un parámetro racional en nosotros. Nuestra legislación tiene contemplada pena máxima de 4 años. ¿Para cuántos delitos? Hagamos la suma y se nos salen del conteo, ¿no? Entonces, esa norma. Bien. Adicionó además el artículo 317A y entonces nos cambia el plazo razonable de juzgamiento para estas personas y modificando pues los 3 numerales finales, el 4, el 5 y el 6. Recordemos que los 3 primeros se han mantenido incólumes y ahora habla de que van 400 días, más de un año, entre la formulación de la imputación y la presentación del escrito. Tranquilos. Si usted tiene mucho que investigar, 400 días. Otros 500 días desde la presentación del escrito hasta la iniciación del juicio. Bueno, muy complejo el asunto, claramente. Y que después de iniciado el juicio, 500 días para la terminación del mismo. Ya mismo tiempo para la fase de preparación del juicio que para el desarrollo del propio juicio. Y tenemos un total de 1.400 días. Eso, doctores, en plata blanca venía a ser 3 años y 10 meses. Bien. Y sobre la vigencia de la medida de aseguramiento, igualmente, pues obvio, teníamos que cambiar lo que había que cambiar y entonces cambiamos la vigencia para 3 años. Cuando se trata de GDO, recordemos que cuando es GAO, que son más robustos o más peligrosos, entonces estos tienen 4 años de vigencia de la medida de aseguramiento. 4 años de vigencia de la medida de aseguramiento. ¿Es esto razonable? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Es razonable? Ahora, la razonabilidad, ¿cómo se mira? No es desde el punto de vista del legislador, ¿no? Para el legislador, estos son a ojo de buen cubero los términos que se necesitan, pero la razonabilidad se tiene que mirar en cada caso, que era un poco el ejemplo que les proponía hace un rato. Entonces, un juicio oral de 60 testigos que en 2 años avanza solamente con 2, pues ahí ya el plazo razonable se fue. Eso es lo que hay que mirar en cada caso en concreto, porque el control de convencionalidad como el control de constitucionalidad difuso son siempre para cada caso en concreto. Y es lo que debe analizar el juzgador. Esa generalización, en nuestro sentir, se advierte ya, pues, nociva, en detrimento de las garantías no solo de quienes efectivamente son destinatarios de la reforma legislativa, y en esto recojo la gran intervención del doctor Perdomo, porque es que las investigaciones, como no son de contexto, como generalmente no son tan profundas, a veces involucran a personas que realmente no integran GDOs, ni GAOs, sino que son escasamente están concertados para delinquir. Entonces, esa norma ya estaba, esos términos para esas organizaciones, entre comillas, para estos concertados para delinquir, ya estaban fijados en la ley. Ya teníamos una duplicación de términos, incluso para los juzgamientos de personas en proceso especializado, 3 o más, que es 3 o más lo que constituye un GDO, según la definición, pues, que hay que ir más a fondo con esa definición. Bien, voy a hablar muy rápidamente porque sí quiero mencionarlo de la evolución de la jurisprudencia colombiana en ese sentido, porque hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho nuestra Corte Suprema de Justicia, pasando desde un análisis primeramente, digamos, rígido, riguroso, de las prohibiciones legales, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Infancia y Adolescencia, para reconocer por allá en un habeas corpus de 2010 o advertir o afirmar que las prohibiciones eran todas y que eso incluía incluso la libertad provisional, que porque eso era un beneficio. Esa postura fue reiterada después en 2011. Sin embargo, habiéndose mantenido y habiéndose adicionado incluso para decir pues que había un derecho constitucional ahí envuelto, la prevalencia de los derechos de los niños. Recordemos, tal vez algunos de nosotros lo recordamos, esa postura que tuvo la Corte en una ocasión en que decretó la nulidad del juicio, del proceso, y lo retrotrajo, pero dijo, pero no, libertad no hay, porque es que como aquí prevalecen los derechos de los menores, entonces no hay derecho a la libertad provisional, a pesar de un juicio y que iba a rehacerse toda la actuación. Esa posición fue reiterada después por la Sala de Casación en la radicación 4924, y
y incluso acogida por la Corte Constitucional en esta sentencia de tutela de 518/2014, cuando se trataba precisamente de una persona que había interpuesto un habeas corpus y se le había fallado en contrario, y que venía pues siendo juzgado por fuera de términos. La libertad, luego la postura de la Sala de Casación Penal se reiteró en decisiones que ahí les nombro, y el cambio de jurisprudencia en esta sentencia ITO, que yo no sé por qué, creo que aquí hay un compañero que tiene un conocimiento de primera mano, tal vez de esa decisión, por componencia del doctor José Francisco Acuña Vizcaya el 20 de abril de 2016, cambió para hablar y referirse específicamente al derecho al juzgamiento dentro de un plazo razonable. Se refirió entonces a que no podía hablarse de una prohibición de libertad provisional, aún en esos casos en los que se estaban exceptuando determinadas conductas por su gravedad o lo que sea de beneficios, que los beneficios no incluyen la libertad, porque la libertad es un derecho, y se acude pues a la Convención Americana de Derechos Humanos para allí amparar el derecho de esta persona a la libertad. Allí pues estaba hablando específicamente de la Ley 1121, pero habiendo hecho todo este proceso hermenéutico, también dijo esto es aplicable perfectamente a la Ley 1098, y entonces comenzó a reconocer el derecho a la libertad de las personas que, por cierto, se presumen inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Y si están siendo juzgados, son inocentes, porque no se ha desvirtuado esa presunción de inocencia, es inherente a la dignidad humana. Además de lo que ya se menciona allí en esa decisión, la Corte insistió en el derecho al plazo razonable, que se encuentra reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito Colombia, y en consecuencia el derecho a la libertad no puede ser suspendido sino con declaración previa de un estado de excepción. Entonces, no puede decir que una norma prohíbe el derecho a la libertad. Bien. Citando la doctrina, también acotó allí la Corte, esta cita es interesante, del profesor Carlos Vaz Ferreira, solía llamar un error de falsa oposición, puesto que la prevalencia de los derechos de los menores de edad, un principio ciertamente importante, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra niños, niñas o adolescentes. Posteriormente, y como consecuencia de los razonamientos allí utilizados, a partir de esta nueva posición, el concepto de plazo razonable se convirtió y se ha convertido en un tópico de interés preponderante al momento de evaluar la posibilidad de liberar a quien era objeto de juzgamiento o investigación, y no se le había definido su responsabilidad conforme pues a la Ley 906 de 2004. Bien, concordante entonces con estas consideraciones en interlocutorio, o sea, ya la Sala de Casación en pleno, el 29 de septiembre del 2016, y con ponencia del doctor o el magistrado Barceló Camacho, la Corte destaca ahora en la motivación de la decisión la inclusión de precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dirigidos a brindar el contenido del concepto de plazo razonable. Citó al efecto las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les menciono en esta ayuda, y con gusto se las pueden compartir desde la Secretaría de la Sala cuando gusten. Los razonamientos finalmente reproducidos aquí, perdón, estaba adelantándome en la anterior ayuda, se reproducen en el auto de 16 de noviembre de 2016, con ponencia del magistrado José Luis Barceló Camacho, y se constituye esta decisión en particular en un punto arquimédico pues de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al tema en particular de la libertad y el derecho al juzgamiento en un plazo razonable, todo lo cual se ajusta no solo a las garantías propias de la ley penal, sino al espíritu y esencia del Estado social de derecho, y constituye sin duda una expresión del principio de afirmación de la libertad en desarrollo del control de convencionalidad difuso de cara al caso concreto, a nuestra manera de ver. Entonces subsisten, pues hablábamos, ya un poquito lo adelantamos al inicio de esta charla, los pilares del plazo razonable son la dignidad humana,
la vigencia de la Constitución a través de los artículos 2, 13, 29, 93, la vigencia de los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto como los fallos de la Corte Interamericana, y el principio de afirmación de la libertad, que aun cuando se encuentra en el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, y alguien podría decir, no es un principio rector, pues sí lo es, está ubicado en otro lugar, pero es un principio rector de la Ley 906 de 2004, y en ese sentido las disposiciones de este código, la Ley 906, que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado, tienen carácter excepcional, solo podrá ser interpretada restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Insisto, se trata de una persona inocente la que está siendo juzgada, porque no se le ha desvirtuado esa condición de tal. Entonces, los vacíos y la flexibilización injustificada del plazo de juzgamiento de detenidos de GDO y GAO son los que ya les había mencionado antes, el vacío que existe entre el momento en que se profiere la sentencia de primera instancia o el sentido del fallo y el momento en que se resuelve por fin la segunda instancia. Y esta ley 1908 de 2018 que invito, señores jueces, a que la miremos con detenimiento y en cada caso en concreto para garantizar los derechos de los ciudadanos y para garantizar que el Estado colombiano sigue cumpliendo con el plazo razonable de juzgamiento que en otrora no hacerlo le generó graves condenas que no solamente tienen pues el gran dolor de causar una lesión a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también tiene unas consecuencias hasta de índole patrimonial, tanto para el Estado como para el funcionario que deja de cumplir con su deber. Quiero que se queden en la retina con esto. El que está del lado de la justicia está del lado correcto. Es ese el norte que nos guía, es esa la estrella polar. Y los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, sin duda, son lo más depurado que tenemos. Así que a partir de ellos, sigamos esa luz que es la que más alumbra. Muchísimas gracias.